Aleluya. Un poco tranquilo, amén. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 12. Le damos la gloria a Jehová. Aleluya. Cuando usted tenga el capítulo 12, puede decir amén. Amén. Ok, pero no vamos a leer el capítulo, verso 1, vamos a leer el verso 22. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Santo. Ahí, solamente eso. Santo, aleluya. Qué bueno es papá. Eso queremos escuchar tu voz, Jesús. Yo quiero escuchar al pueblo, dígalo, repítalo conmigo: voz de Dios Voz Voz de Dios y no de hombre. Y y no de hombre. Voz de Dios Voz de Dios. y no de hombre. Pastor, voz de Dios Voz de Dios. y no de hombre. Y no de hombre. Pastora, voz de Dios Voz de Dios. y no de hombre. Y no de hombre. Amén. Y ese es el mensaje, el tema del mensaje en esta noche: voz de Dios Voz de Dios. y no de hombre. Y no de hombre, vive Dios. Aleluya. Santo, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Gracias, Damos la gloria, Jesús. Padre. Tuya es la gloria. Santo. Aleluya. Cuando hablamos acerca de Dios, no podemos pensar a manera de términos humanos, sino saber que estamos hablando de un ser supremo y no debemos ignorar que su grandeza está fuera de todo conocimiento. Tal es la grandeza de Dios que en el libro de Isaías dice: ¿a qué me haréis semejante? Gloria a Dios. Tal es la grandeza del Altísimo que Salomón, cuando edificó el templo, dijo: he aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Aleluya. Tanta es la grandeza de Dios que en el libro de Nahum, capítulo 1, dice que Él marcha en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Adóralo con gozo. Tanta es la grandeza de Dios que Él dice, cuando Isaías lo ve en la visión, dice que su gloria cubría toda la tierra. Gloria a Dios. Tanta es la grandeza de Dios que en mi propio pensar, en mi propio pensamiento, yo he logrado o he entendido que no hay una palabra en del lenguaje mundial que puedan haber a través de todos los idiomas que pueda describir la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tanta es la grandeza de Dios que la Biblia dice que Él llena los cielos y llena la tierra, que el cielo está a su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. Iglesia, tú no has creído en cualquier cosa, tú no has creído en cualquier persona, tú no has creído en el gobernador, tú has creído en el fundador del universo, el fundador del cielo y de todo lo creado. Jehová de los ejércitos es uno. Gloria. Santo eres Jehová. Alabado sea Dios. Gloria a Jehová, que es bueno. Qué satisfecho me siento yo cuando pienso en Dios. Santo. La Biblia dice que como son los cielos más altos que la tierra, así son sus pensamientos más que vuestros pensamientos y sus caminos más que vuestros caminos. Adóralo con gozo, que es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Cuando hacemos un recuento del libro de Isaías, capítulo 40, dice que las naciones le son estimadas como a nada, como la gota de agua que cae de un cubo. Tanta es la grandeza de Dios. Alabado sea Dios en esta hora, que los demonios saben quién es Dios. ¿Por qué usted cree que los demonios tiemblan cuando la presencia de Dios llega a un lugar? Porque ellos saben y reconocen cuán grande y todopoderoso es Dios. Aleluya. Alaba la gloria a Jehová. Sí. Iglesia, tú no tienes un Dios pequeño, tú no tienes un Dios
Todopoderoso. Aleluya. Que no se te olvide. Alaba la A gloria. veces lo hacemos tan pequeño porque no hemos aprendido a mirar en los niveles espirituales. Santo es tu nombre, Jehová. Cuando estamos hablando acerca de Dios, estamos hablando de algo serio. Gloria a Dios. Aleluya. Usted y yo deberíamos sentirnos regocijados que de tantos millones y millones de personas que hay en el mundo, su llamado no vino ni siquiera de Jesucristo. Su llamado no lo hizo el Espíritu Santo. Usted sabe de dónde salió su llamado: del corazón del Padre que está sentado en el trono. Aleluya. Por eso Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Lo es? El Padre es el que te manda a llamar a través de su Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quieres decir que ese Dios tan grande que muchos tal vez lo quieren conocer? Él es el que quiso conocerte a ti. Aleluya. Por eso tú estás aquí en esta noche. Yo creo que Él se merece una alabanza. A su nombre, gloria. Alaba la gloria. Que te diga, ¡ay! Pero llega. Algo que no debemos ignorar es que Dios es perfecto en sus caminos. Cuando habla, no habla como nosotros. Pues Dios trasciende, su palabra trasciende a través de los tiempos. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cada vez que Dios habla una palabra de su boca, alabado sea Dios, hay una transformación en los niveles espirituales y en el mundo físico. Cada vez que Dios habla una palabra de su boca, esa palabra trasciende durante todos los tiempos y queda plasmada en la eternidad. Alabado Dios. Aleluya. O sea que Dios no habla por hablar como tal vez puedo hablar yo o hablar usted. Dios no habla de esa manera. Gracias, Jesús. Algo que tiene cada palabra de Dios cuando Dios habla es que esa palabra no vuelve atrás vacía, según el libro de Isaías. O sea que la palabra de Dios sobre ti. Tal vez Dios te llamó un día y te dijo que ibas a ¿qué? A conquistar. Te hizo promesa. Pues esa palabra que Dios habló y que dijo que tú ibas a ejercer en un futuro es porque Dios estaba mirando tu futuro, no estaba mirando quién eras hoy, estaba mirando quién tú podías ser en el mañana. Lo es. Alábalo. Una sola palabra de Dios y lo que está muerto toma vida. Una palabra de Dios, el lamento se cambia en baile. El centurión dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Por eso es necesario, hermano, que la iglesia aprenda a escuchar la voz de Dios. Porque como Dios no habla como habla cualquiera, es necesario de que en la iglesia haya voz de Dios. Lo es. Es necesario que en el pueblo haya voz de Dios. Porque la palabra de Dios no viene a nosotros simplemente por hablar o porque Dios tal vez no tiene nada que hacer en esta noche. No, la palabra de Dios viene con un propósito a tu vida y Dios quiere que ese propósito se cumpla. Aleluya. Gloria a Dios, santo. La palabra de Dios primero edifica, cambia, corrige, exhorta, redarguye y instruye en justicias conforme a la Escritura. Lo es. O sea, Dios a veces nos regaña o nos habla fuerte. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que hacer en el cielo. No, es que a veces nosotros estamos venidos de un cuerpo carnal que fue derrotado. Es un cuerpo que está caído. Y como Dios conoce que nosotros necesitamos andar en una perfección para entrar al cielo, hay una puerta en el cielo que Dios no la va a poner más grande para usted y
eso dice la Biblia: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno. Le damos la gloria a Cristo. Hay gente en estos tiempos que están cometiendo un error pidiendo maná. Y usted dirá: pero qué malo tiene pedir maná. Ese era el pan que dieron allá que ella ve, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. En el desierto. Pero Dios ha entendido que la iglesia no necesita maná. El maná que descendió aquella vez en el desierto en los tiempos de Moisés. La iglesia no necesita ese pan. La iglesia necesita el pan que descendió del cielo. O sea, Jesús. Jesús es el verbo. O sea, la palabra. O sea, que Jesús es la palabra de Dios personificada. Eso es lo que necesita la Biblia. La gente necesita el pan de Dios. Necesita comer la palabra de Dios. Por eso es que hay gente que está tan débiles. Por eso es que hay gente que no se fortalece en las iglesias, porque no se instruyen en la palabra. La palabra es la voz de Dios, es espiritual. La palabra es la que te va a enseñar cómo debes caminar. Es la voz de Dios en la iglesia. En una iglesia no debe faltar la voz de Dios. Aleluya. Santo Jehová. Gracias Jehová, aleluya. La iglesia necesita que estar escuchando la palabra. Cuando vamos al libro de Malaquías, podemos entender que dice: y haya pan en mi casa, dice la Biblia. La gente lo acomoda todo al dinero de esa área, pero cuando Dios dice: y haya pan en mi casa, está hablando tanto espiritual como físicamente. Haya pan para el hambriento, pero haya palabra que darle a los demás. Por eso es necesario que los ministros estén llenos de palabra, empapados en la palabra, nutridos en la palabra de Dios, porque el que no tiene nada, nada puede dar. Alabado Dios. Gracias. Alabado Dios, Santo Jesús. Gracias por tu palabra, Jehová. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Me disculpa, estoy un poco afónico, ¿verdad? Usted sabe cómo está el clima afuera. Y por eso estoy siendo tan pasado. Es necesario, como dije, que los ministros se empapen de la palabra para que puedan llevar una enseñanza neta al pueblo. Pues los ministros son para perfeccionar, los ministerios son para perfeccionar la iglesia y edificarla, conforme al libro de Efesios capítulo 4, verso 11, para ser discípulos aptos para enseñar, y también otro agente que no se deje mover por ningún viento extraño. Eso habla el libro de Efesios capítulo 4. O sea, que los ministerios que Dios levanta, porque los ministerios son de Dios, son con el propósito de edificar la iglesia, de enseñar la iglesia, de instruir la iglesia, de que la gente pueda crecer en el conocimiento de Cristo, porque a Dios no le agrada lo simple. La Biblia dice: ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Buscad pues el conocimiento de Dios. El pueblo pereció en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, porque no tenía conocimiento. Aleluya. Te adoramos, Señor. Es necesario que tengamos conocimiento, Gracias, Jesús. porque el diablo no está jugando y el diablo conoce la palabra. El diablo va a venir en algún momento, tal vez disfrazado o tal vez con una apariencia de cristiano, donde usted, al citarle la misma Biblia, y lo va a enredar si usted no tiene un conocimiento y fundamento en la palabra. La palabra es la voz de Dios. La palabra es la voz que cambia, la que suelta, la que corrige, la que reprende, la que redarguye, la que instruye en justicia al hombre de Dios. Necesitamos la palabra, necesitamos la voz de Dios en la iglesia, necesitamos, alabado sea Dios, que Dios nos dé hambre de sed de la palabra. Por eso una iglesia que ha creído en Dios no se deja amedrentar por cuentos de camino.
pueblo le dice amén a todo. Aleluya. Sin haber escuchado bien lo que quieren decir, ya están diciendo amén y se enlazan. Porque no escudriñan ni escuchen. Cuando no escudriñan ni escuchan, y la Biblia dice: todo hombre sea pronto ¿para qué? Y tardo ¿para qué? Para hablar. Hoy en día viene un evangelista, y yo soy evangelista por la gracia de Dios, pero tengo que decirlo: cuando Dios se tardó tal vez 10 años en moldearme a mí, me tenía tal vez sentado y yo no entendía, me tenía, oh gloria a Dios, ahí esperado, y yo le dije a Dios: Dios, ¿por qué muchos me pasan por el lado que empezaron después que yo? Y Dios me dijo: te estoy enseñando. Alaba. Aleluya, santo. Cuando yo me paro delante de un altar, cuando yo me paro al frente de una iglesia, al frente de un púlpito, yo tengo que estar seguro y estoy en la convicción de que no vengo a hablarle a usted un disparate, de que no voy a engañar a nadie, de que no voy a mandar a nadie al infierno, sino que estoy seguro de que le voy a llevar la voz de Dios, como dijo Pedro, en aquel tiempo que tenemos la palabra profética más segura. Yo me preocupo porque el pueblo sea nutrido con el pan del cielo o con la voz de Dios, aunque sea dura la palabra, aunque te rajen duro, pero es la voz de Dios que te alimenta, porque la Biblia me dice que la palabra de Dios es como medicina a nuestros huesos. Aleluya. Santo eres Jehová. Alaba la gloria, que eres bueno. Eres Jehová. Brincan, saltan, gulú gulú, Falta en coma. 7, 18 géneros de lengua. Alaba la gloria. Los que no sepan se los inventan. Santo. Y la gente brincando y saltando, corriendo, Y adoramos Rey de Reyes. caen patas arriba al piso, algunos emocionados. Santo Dios. Santo. Y no es que eso sea malo, porque lo voy a explicar ya mismo. Pero cuando se acabe el culto, yo me siento, recopilo, condenso, saco datos. Estuvo 55 minutos haciendo un show en el altar, brincando, saltando, no dijo nada, no enseñó a nadie, no instruyó justicia. Alabado sea Dios, a nadie le corrigió, a nadie lo enseñó. Aquel que vino con hambre se fue con hambre. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Santo eres Jehová. Sigue hablando, papá. Alaba la gloria. Oye. Gracias, papá. Y la Biblia me dice a mí, me disculpan porque Tira, olvídese. Vamos, voz de Dios y no de hombre. Te adoramos, Jehová. Santo. Qué lindo. y el simple hecho, yo le dije a Dios: Señor, el simple hecho de que yo esté en el evangelismo no quiere decir que voy a ser igual que los demás. Porque una de las cosas que los pastores se sienten en los altares a mirar es la manera en que se predica cuando viene un evangelista. Y muchos evangelistas tienen mala reputación porque lo que van es a la iglesia al mal revolú, a darle una palabra que confunde al pueblo. Después el evangelista se va y el pastor tiene que comenzar a arreglar todo. Se queda con el revolú en la iglesia por un neófito que no sabe la palabra, y peor es el que lo tiene predicando. Alaba la gloria. Eso es, papá. Voz de Dios y no de hombre. Quema, que tiene que saltar, Jehová, que no se- Vamos, voz de Dios. Gloria. Pero como yo no veo por los intereses de nadie, yo veo por los intereses del cielo, que fue lo que me mandaron a hacer. Vive Jesús. Santo. Y yo tengo que hablar estas verdades, porque usted lo ha visto, yo lo he visto. Y la iglesia que ama a Dios y que conoce a Dios dice: basta ya, queremos la voz de Dios en medio del pueblo. Alabado sea Dios. Entendemos que hay momentos de gloria, entendemos que hay momentos donde Dios se mete en la iglesia. Alabado sea Dios. Y como pasó en el templo con Salomón, los sacerdotes tuvieron que salir para afuera y no podían ministrar porque la gloria de Jehová se había metido en el templo. Y cuando la gloria de Dios se mete, algo pasa. Alguien, alabado sea Dios, alguien cae patas arriba, los demonios se van, hay un revolú según usted, ¿verdad? Lo decimos aquí en esta tierra, si entendemos eso, alabado sea Dios, pero las palabras tienen que estar siempre en medio de eso. Alabado sea Dios, porque el propósito de Dios es que usted escuche la voz de Dios. Ese
puede salvar tu alma. Alaba la gloria, Jehová. Gloria. Tu nombre, gloria. Aleluya. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso es que el pueblo se amedrenta, porque no tiene conocimiento. Te adoramos. A mí ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los Jesús solo, ni los nicolaitas que hay por ahí ahora en estos tiempos, me meten un limbel a mí. Tampoco, acá se han ido los mormones y se han tenido que convertir a Cristo. Ahí está mi esposa que me desmienta. Eso es. Aleluya. Damos la gloria a Dios por eso. Alabado sea Dios, no me vengas con teoría hueca y vacía. Hay mucho con cuentos de camino y con cuentos de vieja en estos tiempos, y Pablo habló de eso, que había muchos contando cuentos en los altares, tal vez en la enseñanza que daban. Ay, mira, una anécdota, alabado sea Dios, y por ahí para abajo sigue, de vez en cuando se pueden utilizar según el Espíritu lo dirija, pero tráeme palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Santo eres Jehová. Eso es lo que tiene que escuchar, la voz de Jehová. Sí, Señor. Aleluya. Gracias. Santo eres Señor. Gracias. Ay, santo, yo siento un poder tremendo sobre mi vida. Sí. Solamente los sordos que no oyen, los sordos. Vive Jesús. Por gloria. Dios nada quiere, Dios, por eso dice la Biblia, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Santo. Te adoramos. Cuando Dios habla hay silencio en el cielo. Los ángeles se callan. Los serafines paran de decir santo. Usted no ha leído el libro del Apocalipsis, dice que hubo un silencio como de media hora, porque estaban esperando que Dios respondiera, que Dios ejecutara algo. Alaba la gloria. Santo Jehová. Cuando Dios va a hablar hay que mostrarle reverencia. Muchas veces la gente que están afuera y la gente que llegan a las iglesias no le tienen respeto a Dios por culpa de nosotros mismos, a veces los ministros, los que nos paramos aquí a predicar, primero porque no vivimos lo que predicamos, y segundo por los revolú que arman aquí al frente de las iglesias, los revoluces que hacen, montan un show, montan un espectáculo para entretener. Cristo no le dijo a la iglesia, entretenerte hasta que yo venga. No, Cristo le dijo a la iglesia, trabajar mientras el día dura. Muchas iglesias que ya lo que hay son clubes sociales. Aquí no hay mucha gente, pero yo sé que hay gente que quiere oír la voz de Dios, que le agrada oír la voz de Dios, que van a seguir la voz de Dios porque las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Amén. Aleluya. Te adoramos. Y todo el que quiera seguir escuchando la voz de Dios, Cristo viene. que venga. Alaba la gloria, que Él es bueno. Alabado sea Dios. Estoy terminando ya, me viene corto. Santo, adelante, santo. A ver con hambre, tira. Otro problemita que hay es la profecía. Eso es un problema, dando profecía tras profecía, vacíos y huecos de palabras. Hablan solamente de bendición, y lo malo que hay lugares donde no quieren oír la voz de Dios. Y esto concuerda con lo que dice la Biblia. Yo he visto ministros, si se puede decir así. Yo entiendo de que se puede profetizar, pero si usted lo mandaron a predicar, no es para que esté dando profecía y después entregue la parte. Eso es profecía y de palabra no trae nada, y eso es profecía. ¿Y a quién instruiría a este? Porque hay un problema, hermano, con la profecía en estos tiempos. Yo he probado a muchos que dicen ser profetas y los he hallado mentirosos en estos tiempos. A mí me prometieron dos hijos gemelos. Todavía estoy esperando uno, me lo deben los profetas. Aleluya. Danzando, hablando lengua en la iglesia, y así me pongo yo cuando Dios me usa. Aleluya.
Y lo que los profetas no sabían era que ya Dios me había hablado a mí personalmente. Yo le dije, a ellos yo los reté. Antes de que la mujer mía diera luz, yo los reté y me paré al frente y dije, vamos a ver a quién le habla Dios. ¿A mí o a los profetas? Vive Jesús. Te damos la gloria, Jesús. Vive mi Jesús. Cuando sucedió todo el asunto con mi esposa, los profetas no se veían por ningún lado, ¿sabes? Ellos tienen la profecía esa que es estilo rompecabezas, que si no cae de un lado, cae de otra. Pero cae, o sea que la arreglan. Yeah. Aleluya. Punta, que eso es bueno. Ahora sí. Punta, rompecabezas. Y la Biblia me dice a mí, solo de profecía vivirá el hombre. Sí, entendemos que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el Espíritu de Jesús es el Espíritu de profecía, que da testimonio acerca de Jesús. Lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Pero es la palabra, hermano, es lo que necesita el pueblo. La palabra que lo enderece, la palabra que lo aliviane, la palabra que también, alabado sea Dios, te consuela en tus momentos difíciles. La palabra que te da fortaleza. Mira, la Biblia dice que cuando Daniel estuvo en el libro, allá en el libro de Daniel, capítulo 10, que estaba quebrantado Daniel. Usted no sabe que cuando se le reveló el Cristo de la gloria, Daniel cayó patas arriba, hablando en puertorriqueño. Sí, amén. Y le falsaban la fuerza. Pero mientras él le hablaba, ¿qué sucedió? Le fortalecía. Mire lo importante que es la voz de Dios. Tal vez usted está cansado, está agobiado espiritualmente. Y Dios le dice a usted, llega a mi casa para que escuches la palabra. Porque mi palabra te va a fortalecer. Mi palabra va a llenar esa situación. Mi palabra va a cambiar tu modo de pensar. ¿Cuántas veces yo no he venido con una forma de pensar a la iglesia y cuando escucho la palabra salgo con la mente clara? Diciendo, Dios mío, yo estaba pensando mal, estaba pensando al revés. Porque la palabra es luz. Y cuando llega la luz, se van las tinieblas. Alabado sea Dios, porque la Biblia dice que la luz traspasa las tinieblas. Aleluya. No se puede, un asunto que le voy a decir es que no se puede profetizar. Y esto se lo digo a los profetas y los que van a estar viendo esto. Escuchen lo que le voy a decir. Y tengo fundamento bíblico, yo no hablo sin fundamento bíblico. No se puede profetizar sin estar en el secreto de Dios. Jeremías 23, 22. Lo voy a leer. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Dios, habrían hecho oír mis palabras al pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijo donde yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que los profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Y lo voy a dejar ahí. ¿Usted entendió eso? Estamos hablando de la gente que profetizan sin estar en el secreto de Dios. De
la gente que están hablando como los profetas, que a veces escuchan una profecía de alguien y van y la repiten, aunque sea verdad lo que están diciendo, que Dios le haya dado la profecía a aquel, está hurtando las palabras de Dios de su compañero, o sea que va a llevar el castigo de Dios también. Hay de los profetas, dice, que endulzan su palabra, o sea, de los que le pasan frosting, de los que le acomodan, para que el hermanito no se hiera, para que no se moleste. Alabado sea Dios. Dios dice, ay de aquel, alabado sea Dios, porque la palabra de Dios es limpia. En estos tiempos hay gente adulterando la palabra de Dios, cambiándola, acomodándola. La palabra de Dios tiene que salir como es, aunque parezca duro, pero es lo que el pueblo necesita. El pueblo que conoce a Dios se esforzará, actuará y también conquistará, porque querrá la voz de Dios y no la voz de los hombres. Alaba la gloria, que es bueno. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Porque el problema, hermano, que se escasea la voz de Dios en el pueblo. Es un problema. Si no hay voz de Dios, pastor, es un problema. Estamos hablando, claro está, en términos generales de lo que está pasando alrededor del mundo. Si no está la voz de Dios en una iglesia, hay un problema. Porque sin profecía el pueblo se desenfrena, dice la Escritura. La Biblia habla acerca de Elí. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquel tiempo. Y un pueblo sin la voz de Dios se desenfrena, hermano. Eso está en Proverbios 29, 18. Que lo dice así mismo. Y le voy a poner un ejemplo. Antes de llegar Jesús, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Qué le dijo Juan al pueblo? ¿Alguien que me pueda decir? Cuando Juan comenzó a predicar, le dijo, venid benditos de mi Padre. No, le dijo, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo estaba aquella generación? Como víboras delante de Dios. O sea, ¿qué había pasado después del profeta Malaquías hasta que se levanta Juan? Se cree que pasaron un periodo de 400 a 430 años donde no había voz de Dios, donde Dios se quedó callado, donde Dios no levantó profeta a Israel y el pueblo se desenfrenó, el pueblo estaba en oscuridad. Oh, gloria a Dios. Y tal vez nosotros, tal vez en estos tiempos estemos pasando la dura, pero ¿sabes qué? La Biblia me dice a mí que no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en tiniebla. La Biblia me dice a mí que sobre la tierra de Nabulón y sobre la tierra de Neftalí le alumbró la luz de Cristo a aquella gente, porque la palabra de Dios alumbra en medio de la oscuridad. Es necesario que el pueblo pida voz de Dios, como en el libro de los Hechos. Aquella gente sabía quién era Dios, aquella gente quería escuchar a Dios y no querían escuchar el orden. Aquella gente quería el pan del cielo, aquella gente quería la voz de Dios, aquella gente quería la bendición que Dios les podía dar, la palabra aunque fuera dura, pero ellos sabían, alabado sea Dios, que era lo que necesitaban. Eso es Jehová. Y yo te pregunto esta noche, ¿qué tú vas a pedir para tu alma? Te damos la gloria, Jesús. Yo pido la voz de Dios, que no escasee en este tiempo. Si escasea en otros lugares porque otros lo permiten, aquí no va a escasear la voz de Dios. Porque yo me regocijo de que en esta iglesia está la voz de Dios. Alabado sea Dios. Y cuando hay voz de Dios en una iglesia, cuando hay voz de Dios, por más que el diablo haga fuerza, ya Dios nos ha dado una palabra de que nos va a bendecir. Y eso es lo que a mí me interesa. Por eso yo prefiero la voz de Dios y no la voz de los hombres. ¿Qué es lo que usted va a escoger? Voz de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Dios te bendiga en esta noche. Amén. Corto como me lo dio el Señor. Dios le bendiga. Y nuestro pastor con nosotros.
Gloria al Señor. Gloria. ¿Qué más hay, papá? Denle un aplauso al Señor por ese ¿Qué más hay? sermón que Dios nos habló. Alaba la gloria que Él es bueno. Ahora voy yo a poner el frote. No sería pastor si no dijera algo. Amada mía. No sería pastor si no dijera algo. Hoy yo ministraba en mi comedor. Me pasé ministrando la palabra del Señor casi todo el tiempo. Desde que me levanté, estudiando la